Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presente en el día de hoy. Ya es nuestro último día del Congreso. Lo que yo les voy a presentar conjuntamente con mi par de México es el consenso de accesos vasculares periféricos cortos que se realizó en Latinoamérica, especialmente fue en la Ciudad de México, hace 2 años atrás, y salió publicado ahora en el mes de agosto. Este consenso, ¿sí?, está realizado por 16 panelistas, ¿sí?, de Latinoamérica, entre ellos muchos colegas de la Ciudad de México, y entre las que nos va a acompañar hoy, que es la presidenta de AMTI, Odilia Telles Miranda. Integró parte del equipo también de la comisión directiva de AMTI, también estuvo representada por Xochitl de Chile, estuvo también INS Brasil, también tuvimos representantes de Perú y también tuvimos representantes de Guatemala y bueno, y desde Argentina también participó nuestra colega Corina Esperperato del Hospital Garrahan, y bueno, y la que les habla, Cirly Álvarez, donde se desarrolló un consenso de dispositivos de acceso vasculares periféricos cortos para Latinoamérica, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo general? Bueno, fue desarrollar un documento único para la TAM. Esto estuvo financiado a nivel de la región con un apoyo del laboratorio de 3M y también un fuerte apoyo desde la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud de México. Fue desarrollar un documento único para la TAM, como dijimos, basado en la evidencia disponible. Hoy en día nosotros leemos mucha información en inglés, pero bueno, la idea era tener un documento en español. También uno se basó en las recomendaciones de expertos y este tratado trata sobre la inserción, mantenimiento y retiro del catéter venoso periférico corto, ¿sí? Tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. Los tópicos principales que se trataron en este consenso fue describir primero la evidencia y el grado y su nivel. Esto estuvo a cargo de un equipo, ¿sí?, de metodólogas del Ministerio de Salud, donde uno trabajó las recomendaciones para Latinoamérica, para la inserción del catéter venoso periférico corto, en la terapia de la infusión, tanto en la población adulta como en la población pediátrica dentro del ámbito hospitalario. Los puntos más importantes o los puntos relevantes que queremos tratar de este tratado es la valoración del paciente. Venimos viendo desde el primer día que existen unas escalas, ¿sí?, para valorar al paciente, valorar ese capital venoso, ¿sí?, valorar el sitio de inserción del dispositivo de acceso vascular periférico, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles serían las dificultades, cuáles son las condiciones de esa piel del paciente, ¿sí? Si el paciente es pediátrico, si el paciente es adulto, si el paciente es geronte. Entonces también nos llamaba la atención la preferencia del paciente, ¿sí? En qué lugar uno le va a colocar el dispositivo de acceso vascular periférico corto. Entonces uno le tendría que preguntar al paciente si es diestro o no es diestro. Tenemos que evaluar que ese paciente no esté dializando, que ese paciente, digamos, no tenga una hemiplegia. Tenemos que evaluar que ese paciente, digamos, no tenga ninguna válvula cardíaca, que no tenga extirpación de ganglios. Entonces, en relación a la anamnesis que se va a hacer ese paciente, uno le va a colocar el dispositivo de acceso vascular periférico. Siempre primero tenemos que hacer la valoración del paciente. El otro punto importante que queremos recalcar de este tratado es el tipo de catéter, el calibre, la duración, el material, seguridad y riesgo del acceso. Ayer pudimos ver a una colega de España que nos hablaba de la seguridad y del riesgo, ¿sí?, de los punzantes. Entonces uno cuando dice, por ejemplo, el tipo, ¿sí?, el tipo de dispositivo de acceso vascular periférico corto que vamos a colocar ese paciente, y si uno está, por ejemplo, en el área de emergencia, siempre va a querer agarrar un calibre 18, ¿sí?, o un calibre de un Gauss superior. Entonces uno siempre va a tener que evaluar, ¿sí?, la valoración
ver si es una emergencia, ver qué es lo que le vamos a infundir y qué tipo de catéteres vamos a utilizar. La evidencia científica dice empezar con pequeños calibres, ¿sí? En relación a la terapia prescripta, no directamente agarrar calibres grandes, por las dudas lo vamos a necesitar después. El tema de la duración, ¿sí? ¿Cuánto va a durar esa terapia endovenosa periférica? Si va a durar menor a 6 días o va a durar mayor a 6 días. Y si va a durar mayor a 6 días, uno tiene que estar pensando en otro tipo de catéteres. Cuando uno habla del material, tenemos entendido que en la región trabajan todavía tenemos catéteres disponibles de teflón. Este catéter es duro y rígido, pero lo que necesitamos es un catéter de poliuretano, que son menos antitrombóticos, desarrollan menos flebitis, pero es cierto que la enfermera tiene que ganar la habilidad del uso del catéter de poliuretano, porque es termosensible, se adapta a la íntima de la vena, ¿sí? Entonces uno tiene que trabajar mucho en talleres de simulación, en inserción de los diferentes dispositivos de acceso vascular y, por supuesto, contar con catéteres de seguridad, tanto para el paciente como para el operador, ¿sí? Trabajar en lo que es seguridad para el operador, evitar los pinchazos de nuestro equipo de salud. El otro punto importante que queremos recalcar es la limpieza y desinfección de la piel. Respetar el tiempo de exposición de ese antiséptico sobre la piel, si uno utiliza alcohol al 70%, si usa soluciones a base de clorhexidina o si usa soluciones a base de iodopovidona. Respetar el tiempo de exposición de ese antiséptico y también tiene mucho que ver la técnica de limpieza y desinfección. La técnica de limpieza y desinfección que se debe realizar es una técnica por arrastre, por fricción, de arriba hacia abajo, ¿sí? Tratar de utilizar las soluciones antisépticas recomendadas en pequeños envases. Y un punto muy importante y un punto muy clave es respetar la técnica aséptica de no tocar, de ANT por sus siglas en inglés. O sea, yo hago la antisepsia de la piel y no tengo que volver a tocar. Evitar la técnica touch. Si uno necesita recortar el vello, se recorta el vello con una tijera, no con una máquina de rasurar, ¿sí? Y si uno va a necesitar utilizar un anestésico tópico, bueno, vamos a utilizar el anestésico tópico en relación a las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Y en relación al paciente también. Si el paciente tiene mucho dolor, se puede utilizar el anestésico tópico. En cuanto a la inserción, el uso de guantes es un elemento fundamental, ¿sí? Para evitar la contaminación a través de fluidos o secreciones del paciente. No debemos colocar accesos vasculares periféricos cortos sin guantes. Es un elemento de protección personal y pertenece al área del EPP, de la inserción del dispositivo de acceso vascular. Técnica de inserción, colocar en relación a la técnica, ¿sí? Si uno no es hábil en colocar ese catéter, bueno, llama a su compañero para que colabore. El torniquete, ¿sí? Lo ideal sería que sean de único uso. Y si uno no dispone de único uso, bueno, habrá que ver con el Servicio de Control de Infecciones cuál es la mejor técnica. Pero hoy en día necesitamos que el torniquete o el lazo sea de único uso y dentro de lo posible descartable. Tener en cuenta la dilatación del vaso, la atracción de la piel, el ángulo de inserción con que nosotros vamos a insertar ese catéter vascular periférico corto, la velocidad, ¿sí? El avance de ese dispositivo, siempre prestar atención que ese paciente, si tiene dolor, no tiene dolor, ¿sí? Estar atento a esos signos que puede tener el paciente. Si nosotros necesitamos utilizar una barrera de protección, la podemos usar. Hoy hay películas transparentes para evitar lo que es MARSI, ¿sí? Lesiones en la piel, y todo va a depender si este paciente es pediátrico, si este paciente es geronte, si este paciente, digamos, tiene esclerodermias o tiene alguna alteración en lo que es el miembro donde uno va a colocar ese dispositivo de acceso vascular. Por supuesto, el uso de la tecnología de visualización. Esto a nosotros nos va a ayudar a evitar
reiterados pinchazos. La evidencia dice que uno tiene que pinchar 2 veces y no máximo de 4 veces por 2 operadores. Entonces, si yo tengo un sitio de inserción de un acceso vascular periférico corto difícil, tengo que buscar un sistema de visualización, ¿sí? Que a mí me va a ayudar a poder ser certero en esa primera inserción de este dispositivo. El otro punto, como lo dijimos anteriormente, si uno va a necesitar realizar una protección, vamos a utilizar películas protectoras, ¿sí? Para evitar el tema de MARSI cuando uno vaya a realizar la colocación del apósito transparente adhesivo. Uno va a tener que dejar respetar el tiempo de exposición del producto en relación a lo que dice el fabricante y después recién vamos a colocar ese adhesivo en relación a la técnica recomendada por el fabricante. También existe, digamos, aseguramiento y estabilización. Este es un punto clave también para que perdure el dispositivo de acceso vascular y que no tenga, digamos, ningún acodamiento en el caso que uno utilice un catéter de teflón. Y, bueno, mantener una buena estabilidad nos va a permitir mantener en el tiempo ese dispositivo de acceso vascular periférico corto. Estos son algunos dispositivos que existen en el mercado, son dispositivos adhesivos de estabilización llamados DAE, dispositivos de estabilización de ingeniería también son muy buenos, hoy en día se utilizan para el área pediátrica. Esto, digamos, a nosotros nos va a evitar utilizar elementos, digamos, como no adecuados, ¿sí? Para mantener un dispositivo de acceso vascular periférico corto. Y el otro elemento que podemos utilizar son apósitos transparentes adhesivos estándar o avanzado. Con esto nosotros vamos a tener un sistema de estabilización integrada para poder tener ese dispositivo de acceso vascular periférico corto seguro, ¿sí? Para que no haya pistoneo y para que no haya una migración de los gérmenes, digamos, de la piel al torrente sanguíneo y pueda causar una bacteremia relacionada al dispositivo del catéter venoso periférico. El otro punto que queremos también recalcar dentro de estos tópicos, ¿sí? Más para nuestra región, es realizar la cobertura o la curación que llamamos comúnmente. El elemento que nosotros utilicemos tiene que ser un elemento estéril que nos permita a nosotros visualizar el sitio de inserción de ese catéter para ver, digamos, que ese catéter no esté desarrollando un evento adverso como una flebitis o una infiltración o un eritema, ¿sí? Ver ese sitio de inserción. Tiene que ser este elemento un elemento transparente, ¿sí? Tiene que tener un buen adhesivo, ¿sí? Entonces, si el paciente está muy diaforítico, este elemento tiene que quedar bien fijado, ¿sí? Tiene que ser fácil para la inserción y fácil para el retiro. Y si necesitamos utilizar una protección antimicrobiana, hoy en día también la recomendación sugiere utilizar estos elementos cuando uno ya, por ejemplo, tiene, por ejemplo, un paciente oncológico, podemos utilizar una protección antimicrobiana ya en el momento de la inserción de ese dispositivo de acceso vascular para que no desarrolle ninguna infección, digamos, en el torrente extraluminal o intraluminal de ese catéter. Preservamos mayor tiempo. En cuanto a lo que es control de infecciones, bueno, sabemos que la base fundamental de evitar la transmisión entre un paciente y otro o las infecciones intrahospitalarias son la higiene de mano. La higiene de mano es en relación a los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud. Uno se tiene que higienizar las manos antes y después del contacto con el paciente, antes y después de realizar una técnica séptica y los demás pasos. El equipo de protección personal, como lo dijimos, uno si va a colocar un dispositivo de acceso vascular periférico corto, vamos a tener que utilizar los guantes de látex o guantes de nitrilo, ¿sí? De único uso, lo uso y lo descarto, ¿sí? Hoy en día, si uno está trabajando con COVID, se tiene que sacar los guantes, higienizarse las manos y colocar un nuevo guante si va a abordar a un dispositivo de acceso vascular. Los antisépticos, lo ideal sería que sean unidosis. Si no disponemos de antisépticos unidosis, vamos a usar frascos pequeños, ¿sí? No frasco de 500, ni frasco de 1 litro, ni envases rellenados. Tienen que ser envases pequeños, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los antisépticos son de fácil contaminación, ¿sí? Y generalmente se contaminan por bacilos gram negativos y después pueden surgir brotes y no sabemos
cuál es la forma de que se produzca ese brote. Apósito transparente, como ya lo dijimos, y trabajar mucho en lo que es la desinfección pasiva y activa. Lo veníamos viendo en las anteriores disertaciones. Hoy uno, si dispone de un conector libre de aguja o una llave 3 vías, va a tener que limpiar previamente con un pad de alcohol, ¿sí? Que es un apósito que ya viene impregnado con alcohol, o va a poder usar una gasita y un alcohol, ¿sí? O estas tapitas que vienen adentro con una gasita de alcohol, y esa es una desinfección activa. Pudimos escuchar en una de nuestras disertaciones a Claire que dijo que no estaba recomendado el uso de la iodopovidona, ¿sí? Como una desinfección para los conectores, porque tardaba mucho en su secado. Entonces, uno, si dispone de alcohol al 70 o de solución a base de clorhexidina, es válido para realizar la limpieza y desinfección de estos conectores en 15 segundos por fricción, ¿sí? Y si disponemos de los conectores pasivos, sería lo ideal para evitar la contaminación extraluminal, ¿sí? De las tubuladuras, y que eso se contamine y produzca una infección en el paciente. Tenemos que tener en cuenta que la desinfección pasiva es una tapita, se usa y se tira. No es que voy a volver a reutilizar esa tapita o lo voy a volver a rellenar con alcohol. Se usa y se descarta cada vez que uno va a tener una intervención. Y por supuesto el flash, ¿sí? De lavado con solución fisiológica. El mantenimiento y cuidado, ¿sí? Del dispositivo de acceso vascular periférico, respetar la técnica séptica, una frecuencia de recambio del apósito, cambiarlo en relación a las recomendaciones vigentes de su institución o en relación a las recomendaciones del fabricante. Mantener siempre un monitoreo de visualización cada vez que uno va a trabajar con el paciente, observar cómo está ese acceso vascular periférico corto y dejarlo registrado porque es parte del documento de la atención directa del paciente. La técnica de flashing, ¿sí? Respetar la técnica de flashing pulsátil, realizar siempre el lavado con solución fisiológica al 0,9, ¿sí? Sin conservantes, para poder mantener la permeabilidad de ese dispositivo de acceso vascular. Por supuesto, siempre pausa, presión, pausa. Y jeringas de 10 mililitros, ¿sí? Porque en las más pequeñas generan mayor presión. Evitar la contaminación extraluminal, como lo dijimos anteriormente, manteniendo una limpieza pasiva o una desinfección activa, ¿sí? De los diferentes conectores. El lavado de manos es la base fundamental, mantener los catéteres periféricos permeables, ¿sí? Y bueno, y empezar a trabajar en estrategias para disminuir las infecciones, como implementación del bundle o checklist. Capacitación continua, por supuesto, es uno de los puntos claves. En cuanto al retiro, este es un punto muy importante, ¿sí? Retiro clínicamente indicado. Hoy en día los dispositivos de accesos vasculares periféricos cortos no se cambian más cada 72 o cada 96 horas. Se cambian cuando esté clínicamente indicado. Si el paciente no necesita más ese dispositivo de acceso vascular periférico corto, se los vamos a retirar y va a pasar prontamente a una medicación vía oral. Si la necesita, no vamos a dejar ese catéter por las dudas, lo volvamos a utilizar después. No, se retira directamente. Hablamos con el médico y lo sacamos si no está en funcionamiento. Ese es un punto que lo tenemos que trabajar. Me gustaría que se lleven de este congreso el retiro clínico del dispositivo de acceso vascular periférico corto. No utilizarlo no utilizarlo más si no tiene más plan de hidratación. Tratar, digamos, de no cambiar este catéter cada 72 o 96 horas. Tengo un catéter en desuso, directamente se lo retiramos. El otro punto importante es la detección de eventos adversos como la flebitis química, mecánica o bacteriana, ¿sí? El desplazamiento, la migración o pérdida de ese catéter. Uno tiene que trabajar con recomendaciones tanto de INS, tanto de ATISPA, tanto, digamos, como de las otras asociaciones científicas, trabajar con escalas en la detección precoz de estos eventos, ¿sí? Estos pacientes no tendrían que desarrollar estos eventos si hay una buena terapia de administración en relación a los dispositivos de acceso vasculares periféricos cortos.
utilizar el catéter recomendado, el tiempo recomendado, y si uno, digamos, necesita cambiar a otra terapia prolongada, se utiliza otro tipo de dispositivo. Trabajar en lo que es la infiltración, la extravasación o la oclusión. Estos eventos no tendrían que ocurrir, pero siguen ocurriendo, así que los instamos a evaluar continuamente el dispositivo de acceso vascular periférico corto. Es el catéter más utilizado, es en un 60% de las personas que se internan tienen un dispositivo de acceso vascular periférico y tiene una alta tasa de flebitis, por ejemplo, un 18%, es lo que documentó el grupo Avatar. En los equipos de infusión intravenosa, trabajar en lo que es equipo de infusión, trabajar en alargadores, prolongadores libres de aguja, que sean bifurcados, ¿sí? Evitar la llave de 3 vías. Si necesitamos filtros, bueno, usar filtros. Pudimos ver ayer las virtudes de las bombas de infusión continua, las bombas inteligentes. Si uno dispone de las bombas de infusión y hay productos que tienen que pasar por la bomba de difusión, usémoslas. Llamemos a nuestros proveedores para que el equipo de salud se capacite en el uso de la bomba. Las bombas son excelentes, ¿sí? Tienen muchos elementos que uno los podría utilizar, pero hoy en día, si uno hace un paneo o hace una encuesta en su equipo de trabajo, vemos que lo único que hacemos es colocar el plan, modificar la bomba y después no sabemos para qué más existe. Pero bueno, trabajar en las bombas de infusión que tienen muchas virtudes, ¿sí? Y no disminuir un punto clave, no disminuir el volumen de las alarmas. Así podemos saber qué es lo que está sucediendo cuando suena una alarma. Competencias y perfil. Creo que Argentina todavía tenemos que seguir trabajando en esto, trabajar en un marco legal, en competencias centradas en la práctica. Hoy en día tenemos que evaluar los conocimientos, ¿sí? Evaluar la competencia del profesional que va a trabajar con un dispositivo de acceso vascular periférico, tiene que estar adiestrado y mínimamente en un futuro tendría que estar certificado, poder certificar sus habilidades, pero también tenemos que trabajar en nuestro querido país en mejorar nuestras leyes, tanto federal como es la ley de enfermería, como en relación a las otras leyes que existen a nivel de las provincias. Bueno, muchísimas gracias. Este es el equipo que participó en el Consenso de Latinoamérica. Ahí se encuentran todos los 16 panelistas, incluido los sponsors, incluido el personal del Ministerio de Salud de México, a quien agradecemos cordialmente desde nuestra asociación por habernos dado esta posibilidad de desarrollar este documento para nuestro país. Muchísimas gracias.